¿Alguna vez te has sentido humillado por alguien que parecía disfrutar menospreciándote? ¿Alguna vez has sentido el dolor de ser tratado como si fueras inferior, como si tu vida, tus sentimientos y tu fe no valieran nada? ¿Qué pasaría si te dijera que Dios mismo tiene un plan poderoso para exaltarte precisamente delante de aquellos que pretenden destruirte? Que existe una justicia divina en acción, silenciosa pero implacable, que transforma cada lágrima tuya en un paso hacia tu victoria. En este estudio descubrirás cómo el Señor exalta a quienes permanecen fieles a Él, aun cuando son humillados por personas narcisistas, arrogantes y manipuladoras. Comprenderás que Dios ve todo lo que sucede y que en el momento oportuno Él mismo interviene para transformar cada situación de vergüenza en honor. Hay un secreto espiritual escondido en la manera en que Dios actúa contra los orgullosos y cómo levanta a los que han sido pisoteados. Lo que aprenderás en los próximos minutos puede cambiar tu manera de enfrentar la injusticia y fortalecer tu fe para que nunca más seas sacudido por las provocaciones y humillaciones de quienes intentan disminuirte. Ahora, antes de comenzar, quiero que escribas en los comentarios paz en Cristo. Este simple acto es una forma de compromiso con la palabra de Dios y también ayuda a que este mensaje llegue a más vidas que necesitan escucharlo hoy. Además, dale me gusta a este video ya que estás ayudando a difundir el Evangelio y a garantizar que más personas encuentren el consuelo y la justicia divina que tanto necesitan. Muchas personas utilizan este canal para buscar apoyo espiritual, ya que no siempre tienen una iglesia cerca. Por eso, tu participación aquí es esencial. Y quiero recordarte algo muy importante. La penúltima enseñanza de este estudio puede contener una clave para desbloquear una victoria en tu vida. Así que quédate conmigo hasta el final, porque Dios puede estar hablándote directamente hoy. Ahora, profundicemos en este poderoso estudio y entendamos cómo el Señor te exalta cuando los narcisistas intentan menospreciarte. José, del fondo, del pozo al trono de Egipto. Imagínate ser traicionado por tu propia familia, vendido como esclavo, y luego, cuando finalmente empiezas a recuperarte, ser acusado injustamente y arrojado a prisión. Suena como una historia de derrota irreversible, ¿no? Pero así es exactamente como comenzó el viaje de José. Uno de los mayores ejemplos bíblicos de cómo Dios exalta a quienes han sido humillados. La Biblia nos dice que José era un joven escogido por Dios, pero su propia familia no apoyó la gracia que estaba sobre él. Sus hermanos, llevados por los celos y el orgullo, lo arrojaron a un pozo y luego lo vendieron como esclavo. Los narcisistas siempre odian a aquellos que tienen una unción especial porque no soportan ver a alguien brillar más que ellos. Intentan borrarte, disminuirte, hacerte olvidar que tienes valor. Pero Dios no olvida, incluso en la esclavitud. José mantuvo su fe, trabajó en la casa de Potifar y debido a su integridad prosperó. Pero una vez más fue víctima de humillación. La mujer de Potifar lo acusó injustamente y fue arrestado. Ahora bien, además de esclavo, José era prisionero. A los ojos humanos parecía que su vida había terminado allí, pero Dios tenía un plan más grande. Lo que José no sabía era que su humillación era el camino a su exaltación. A su debido tiempo, Dios usó un sueño para sacarlo de la prisión y colocarlo en la posición más alta en Egipto, solo superada por el mismo faraón. El que fue humillado durante años fue exaltado de una manera que nadie podría imaginar. Y esta es la primera gran lección que Dios quiere enseñarte hoy. La humillación que sufres ahora puede ser el camino hacia tu exaltación mañana. Los narcisistas pueden reírse de ti hoy,
Pueden intentar destruirte, pero no tienen la última palabra. Dios ve tu sufrimiento y en el momento oportuno cambia el escenario de manera sobrenatural. Quizás hoy te sientas como José junto al pozo. Quizás estás en una prisión emocional, financiera o espiritual por las humillaciones que has sufrido. Pero así como José fue fiel, Dios te pide hoy a ti que confíes, porque tu exaltación está por llegar. Porque Dios resiste a los sobrios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Por más que intenten humillarte, la gracia de Dios en tu vida es mayor. Estás preparado para algo que tus enemigos nunca imaginaron. Ana, la mujer humillada a quien Dios exaltó. ¿Alguna vez has sentido que tus oraciones estaban siendo ignoradas? ¿Cómo puede Dios permanecer en silencio mientras tú sufres humillación? Ana conocía este dolor. Ana era una mujer estéril, y en aquel tiempo esto era considerado un gran fracaso para una esposa. Pero su situación era aún peor. Su marido, Elcana, tenía otra esposa, Penina, quien nunca perdía oportunidad de burlarse de ella. Penina era narcisista, arrogante y cruel. Ella usó sus palabras para herir a Ana, tratando de convencerla de que ella no valía nada, que no valía nada y que Dios nunca la exaltaría. La Biblia nos dice que año tras año Penina irritaba profundamente a Ana, especialmente en los momentos en que ella trataba de buscar a Dios. ¿Esto te recuerda alguna situación? A veces, cuando decides acercarte a Dios, la persecución y la humillación aumentan. Es como si los enemigos supieran que su victoria está cerca y nosotros trataremos de evitar que la logren. Pero Ana no se rindió. Ella lloró, ayunó y oró al Señor en el templo, derramando su alma delante de Él. ¿Y sabéis qué pasó? Dios la escuchó. En el tiempo oportuno, Ana concibió a Samuel, uno de los más grandes profetas de la historia de Israel. He aquí la segunda gran lección que Dios quiere mostrarte hoy. La humillación que soportas en la fe puede transformarse en el testimonio de tu exaltación. Dios no ignoró las lágrimas de Ana. Dios no ignora tus lágrimas. El Señor vio el desprecio que ella sufría y, en el momento oportuno, la exaltó de tal manera que nadie podía cuestionar su poder en su vida. Si hoy te sientes humillada, si a tu alrededor hay peninas que se burlan de tus sueños y de tu fe, acuérdate de Ana. Sigue orando, sigue buscando, porque tu exaltación es el camino. El Señor empobrece y también enriquece, humilla y también enaltece. Vela Samuel 2:7. Aquellos que te humillan hoy podrán ser testigos de tu victoria mañana. Simplemente mantente fuerte. Mardoqueo, el hombre que Dios exaltó ante su enemigo. ¿Alguna vez has sentido que alguien en tu camino quiere destruirte a cualquier precio? Un enemigo que sin razón aparente hace todo lo posible para verte caer. Eso es exactamente lo que le pasó a Mardoqueo. Mardoqueo era un hombre fiel a Dios y por eso despertó el odio de Amán, un oficial del rey persa Asuero. Amán era arrogante, egocéntrico y narcisista. Él quería que todos se inclinaran ante él, pero Mardoqueo se contuvo porque su reverencia era solo para el Señor. Esto enfureció a Amán, quien decidió no solo destruir a Mardoqueo, sino también exterminar a todo el pueblo judío. Manipuló al rey para que aprobara un decreto que ordenaba la muerte de todos los judíos en Persia. Este era un plan malvado, ideado para humillar y aniquilar a Mardoqueo y su nación. Quizás ya hayas experimentado algo similar. Personas arrogantes que intentan destruir tu confianza, tu trabajo, tu paz. Personas que se sienten tan superiores que hacen todo lo posible para menospreciarte. Pero aquí está la gran lección. Quien ponga trampas para destruirte será avergonzado delante de Dios mismo.
Amán reunió una fuerza para obligar a Mardoqueo, pero Dios cambió la situación de manera espectacular. Por medio de la reina Esther, sobrina de Mardoqueo, el rey descubrió el malvado plan y decretó la muerte de Amán con la misma fuerza que había preparado para su enemigo. Mardoqueo fue honrado, vestido con ropas reales y elevado al cargo más alto después del rey. Dios lo exaltó precisamente delante de aquellos que quieren humillarlo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas 14:11. Si hoy hay Amanes que intentan destruirte, no temas. El mismo Dios que exaltó a Mardoqueo está de tu lado. Él ve cada injusticia y a su debido tiempo cambiará la situación. Confía y espera en el Señor, porque el que trama contra ti no prosperará. Tu exaltación viene, David, de pastor de ovejas a rey de Israel. ¿Ya lo olvidaste? Como si nadie viera tu verdadero valor, como si por más que lo intentaras, siempre te dejaran de lado mientras que otros eran reconocidos. Esta fue la historia de David antes de convertirse en rey. Era el más joven entre sus hermanos, despreciado incluso por su propio padre. Cuando el profeta Samuel fue a la casa de Jesé para ungir a un nuevo rey, a nadie se le ocurrió llamar a David. Él estaba en el campo, cuidando las ovejas, mientras sus hermanos mayores eran presentados como candidatos al trono. Pero aquí está la verdad que Dios quiere enseñarte hoy. Los hombres pueden ignorarte, pero Dios ya te ha elegido. Aunque David fue tratado como insignificante, Dios ya había decidido que él sería rey. Cuando finalmente Samuel pidió que trajeran a David, el Espíritu del Señor confirmó: este es. 1 Samuel 16:12. Ahora, observemos un detalle importante. Después de ser ungido, David no se convirtió inmediatamente en rey. Regresó al campo y continuó cuidando las ovejas. Mientras tanto, sus hermanos continuaron siendo honrados como guerreros. Muchas veces Dios ya nos ha ungido para algo grande, pero aún necesitamos pasar por el tiempo de preparación. Y fue precisamente en ese momento que apareció Goliat, el gigante que desafió a Israel. Ninguno de los guerreros, incluidos los hermanos de David, tuvo el coraje de enfrentarlo. Pero David, el muchacho rechazado, a quien nadie creía capaz de algo grande, fue quien derrotó al gigante con solo una piedra y un cimiento. Y aquí está la cuarta gran lección. Dios exalta a los que son fieles en las cosas pequeñas, preparándolos para algo mayor. La humillación de David sirvió como proceso para fortalecerlo y a su debido tiempo fue exaltado. Pasó de ser pastor a ser rey de Israel, mientras los que antes lo habían despreciado tuvieron que considerar su unción. Quizás hoy estás en el campo, invisible para los hombres. Quizás estás enfrentando un Goliat que te desafía y trata de humillarte. Pero recuerda, si Dios te eligió, no importa quién intente menospreciarte. Tu exaltación ya ha sido decretada. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Mira Pedro 5:6. Permaneced firmes, porque como David, el tiempo de vuestra exaltación está llegando. Job, cuando los humillados son restaurados al doble. ¿Alguna vez has sentido que tu vida se desmoronó en un instante? Como si por muy fiel que fueses a Dios, solo enfrentaras pérdidas y humillaciones. Esta fue la historia de Job, un hombre íntegro y temeroso de Dios, pero que en poco tiempo lo perdió todo: sus posesiones, su salud, sus hijos y hasta el sustento de su propia esposa. Job fue humillado hasta el punto que sus amigos lo acusaron de haber pecado contra Dios, porque se dieron cuenta que nadie sufría tanto sin merecerlo. Quizás ya hayas experimentado algo similar. Quizás fuiste juzgado, cuestionado, humillado,
por personas que ni siquiera conocían tu dolor. Pero esto es lo que debes entender. Solo porque estás siendo probado, no significa que Dios te haya abandonado. La historia de Job nos enseña que la humillación es a menudo parte del proceso, antes de la exaltación. En medio del sufrimiento permaneció fiel, aún sin comprender el motivo de su dolor. Y a su debido tiempo, Dios restauró todo lo que Job había perdido, e incluso le dio el doble. El Señor cambió la naturaleza de Job cuando oró por sus amigos, y el Señor le dio el doble de lo que tenía antes. Juan 42:10. Aquí está la quinta gran lección. Tu dolor no es el final de tu historia. Lo que has perdido no solo será restaurado, sino multiplicado. La vergüenza que has sufrido se convertirá en honor. Los narcisistas que se burlaron de ti, que dijeron que Dios te abandonó, tendrán que velar por tu restitución. No recibí el doble de lo que él perdió, pero su historia se convirtió en un testimonio eterno del poder de Dios. Si hoy te sientes como Job, rodeado de pérdidas y humillaciones, sepa que su restitución ya ha sido decretada en el cielo. Simplemente mantente fiel, porque cuando Dios envejece, nadie podrá detenerlo. Esther, la mujer exaltada para destruir los planes del enemigo. ¿Alguna vez has visto cómo Dios a menudo coloca a las personas en lugares estratégicos para cumplir sus propósitos? ¿Cómo puede Él exaltar justamente a alguien para frustrar los planes de aquellos que desean el mal? Esto es exactamente lo que le pasó a Esther, una joven judía que, a los ojos del mundo, no era nada especial. Huérfana, sin riquezas ni estatus, Esther fue elegida reina de Persia sin que nadie supiera su verdadero origen. ¿Pero por qué Dios permitió esto? Porque Él ya sabía del malvado plan que Amán, un hombre narcisista y ávido de poder, estaba planeando contra los judíos. Como vimos antes, Amán quería exterminar al pueblo de Dios y destruir a Mardoqueo, el tío de Esther. Esther podría haber guardado silencio. Podría haberse resignado a su posición de reina e ignorar el sufrimiento de su pueblo. Pero Dios la exaltó precisamente en ese momento. Mardoqueo envidia el famoso mensaje. ¿Quién sabe si no fue por un momento como este que alcanzaste la posición de reina? Esther 4:14. Entonces Esther tomó coraje y arriesgó su propia vida entrando en la presencia del rey sin ser llamada, algo que podría haber resultado en su muerte. Ella ayunó, oró y tomó una posición, y Dios actuó. El que quiso humillar y destruir al pueblo de Dios terminó siendo humillado. Amán fue obligado con la misma fuerza que preparó para Mardoqueo, y los judíos fueron salvados. Aquí está la sexta gran lección. Dios no solo exalta a quienes han sido humillados, sino que los coloca en una posición estratégica para derrotar los planes del enemigo. Quizás no entiendas ahora mismo por qué estás en determinados lugares o pasando por determinadas situaciones, pero sabed que Dios os está preparando para algo mayor. Tu exaltación no será solo para tu beneficio, sino para cumplir un propósito divino. Aquellos que hoy intentan humillarte pueden ser los mismos que Dios hará caer ante tus ojos. Si crees que Dios te está preparando para algo mayor, escribe en los comentarios: estoy listo para el propósito de Dios. Daniel, el hombre exaltado incluso en el foso de los leones. ¿Alguna vez has pensado en los momentos en los que sientes que el mundo entero está en tu contra? ¿Alguna vez te has sentido acorralado por personas que quieren destruirte simplemente porque eres fiel a Dios? Eso es exactamente lo que le pasó a Daniel. Era un hombre recto y temeroso del Señor, y por eso despertó la envidia de los poderosos que querían derrocarlo. ¿Cómo envejecen los narcisistas y las personas envidiosas? Intentan humillarte, te ponen en una trampa para demostrar que no mereces la victoria que Dios te dio.
Los enemigos de Daniel convencieron al rey para que aprobara un decreto que prohibía a cualquiera orar a cualquier dios que no fuera él mismo. Sabían que Daniel era fiel y que no dejaría de orar al Señor. Y eso fue exactamente lo que pasó. Daniel no se dejó intimidar. Continuó orando 3 veces al día como siempre lo hacía. ¿Y el resultado? Fue arrojado al foso de los leones. Quizás ya hayas experimentado algo similar. La gente se levanta contra ti, crea situaciones para hacerte daño, te arroja a un pozo esperando que seas destruido. Pero lo que los enemigos de Daniel no sabían era que Dios estaba con él. La Biblia nos dice que el Señor envió a un ángel para que cerrara la boca de los leones. Daniel salió del pozo sin un rasguño, mientras que sus enemigos, que intentaron humillarlo, fueron los que terminaron destruidos. Y más que eso, después de este milagro, el rey Darío conoció al Dios de Daniel y lo colocó en una posición aún mayor que antes. He aquí la 7ª gran lección. Dios no solo te libera de las humillaciones y trampas de los envidiosos, sino que usa estas situaciones para exaltarte aún más. Si hoy te sientes como en un pozo, rodeado de leones dispuestos a devorarte, recuerda, Dios está contigo. Él cerrará la boca de tus enemigos y te exaltará delante de quienes quieren destruirte. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Isaías 54:17. El mismo Dios que liberó a Daniel es el Dios que te libera a ti hoy. Solo confía. Jesús, el humillado que fue exaltado sobre todo nombre. ¿Alguna vez te ha traicionado alguien a quien amabas? ¿Alguna vez te han hecho daño? ¿Te han ridiculizado o te han humillado personas que no entendían quién eres realmente? Si alguien conoce el dolor de la humillación, ese es Jesucristo. Desde el comienzo de su ministerio se enfrentó a oposición. Los fariseos y los líderes religiosos le envidiaban porque no podían aceptar que el Hijo de Dios caminara entre el pueblo y hablara con autoridad. Trataron de desacreditarlo, probarlo, tenderle una emboscada, y cuando finalmente llegó el momento de sus sacrificios, fue traicionado, abandonado, azotado y expuesto a la mayor humillación pública posible. Jesús fue clavado en una cruz como si fuera un criminal común. El Rey de Reyes fue humillado ante la multitud. Pero aquí está la 8ª y más poderosa lección de este estudio. La humillación precede a la exaltación divina, porque al tercer día Dios lo resucitó de entre los muertos. Y no solo eso, Jesús fue exaltado al lugar más alto, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Filipenses 2:9-10. La historia de Cristo nos enseña que el sufrimiento y la humillación que enfrentamos aquí no son el final del viaje. Si Dios ha permitido que pasemos por ciertas situaciones, es porque Él ya ha preparado nuestra resurrección y exaltación. Si hoy te sientes agraviado, humillado, despreciado, recuerda a Jesús. Él ganó. Y porque Él ganó, tú también ganarás. Aquellos que hoy se burlan de ti no tendrán otra opción que considerar la obra que Dios hará en tu vida. Así como Jesús fue exaltado, también lo serás tú. Si crees esto, escribe en los comentarios: mi victoria está asegurada en Cristo. El silencio de Dios antes de la exaltación, una espera. El tiempo entre la promesa y el cumplimiento. El intervalo donde el silencio de Dios parece ensordecedor. Este es el momento más doloroso para quienes están siendo humillados. ¿Alguna vez has clamado a Dios pidiendo una señal, una respuesta, una intervención inmediata, y lo único que has recibido ha sido silencio, como si estuviera distante, como si no le importara tu dolor?
El silencio de Dios es una de las pruebas más difíciles para quien está siendo humillado, porque parece que Él está permitiendo la injusticia sin tomar acción. Pero aquí hay algo que al menos entenderás. El silencio de Dios no es ausencia, sino preparación. La Biblia nos enseña que Dios siempre trabaja detrás de escena cuando está a punto de exaltar a alguien. Pensemos en Moisés. Pasó 40 años en el desierto antes de ser llamado a liberar a Israel. Pensemos en Juan Bautista. Pasó años en el anonimato en el desierto antes de convertirse en la voz que anunció la venida de Cristo. Pensemos en Jesús, quien pasó 30 años preparándose antes de comenzar su ministerio y enfrentarse a la cruz. Cuando Dios está en silencio, no te está ignorando. Está trabajando en algo que aún no puedes ver. Pero ¿qué hacer cuando todo parece estancado? Mantente fiel, sigue orando, sigue confiando. Puede que Dios esté en silencio hoy, pero a su debido tiempo actuará de una manera que sorprenderá incluso a aquellos que te han humillado. La exaltación llega en el momento exacto, ni antes ni después. Si estás en medio de este silencio, donde parece que nada sucede, debes saber que es solo una calma antes del cambio de año. Cuando Dios usa a los enemigos para elevarte, ¿qué harías si supieras que los mismos enemigos que intentan humillarte están, sin darse cuenta, allanando el camino para, muchas veces, las personas que intentan destruirte son las mismas personas que Dios usa para involucrarte? Parece que imagínese a un artesano moldeando una pieza de arcilla. No solo lo talla, sino que también lo pone en el fuego para hacerlo más fuerte. Los narcisistas que intentan humillarte son ese fuego. Ellos pensaron que estaban destruyendo su futuro, pero en realidad estaban enviando a José al lugar donde sería exaltado. Si no, ¿y qué pasa con Daniel? Sus enemigos conspiraron contra él, hicieron todo lo posible para destruirlo, pero el resultado fue que Daniel fue elevado a una posición aún mayor que antes. Tus enemigos no se dan cuenta, pero cada insulto, cada injusticia, cada intento de colapso te está posicionando exactamente donde Dios quiere que estés. Cavan tumbas, pero son ellos los que caen. Ponen trampas, pero son ellos mismos los que acaban atrapados en ellas. Y tú serás exaltado por encima de ellos, porque Dios no permite que los humildes sean avergonzados para siempre. Por tanto, no tengáis miedo de quienes perseguís. No es así. Vuestra exaltación ya ha comenzado. El dolor de la humillación es la materia prima de la exaltación. El dolor que sientes hoy puede ser el material que Dios está usando para construir tu victoria mañana. Ninguna humillación es desperdiciada en las manos del Señor. ¿Has visto alguna vez cómo las personas más fuertes son aquellas que han pasado por los momentos más difíciles? ¿Cómo es que aquellos que han sido más humillados son a menudo los que llevan los testimonios más poderosos? Esto no es una coincidencia. Dios usa la humillación como herramienta para moldearte antes de la exaltación. Piense en un herrero trabajando el metal. Calienta la pieza, la martilla fuerte, la vuelve a poner al fuego, repite el proceso varias veces. Cada golpe, cada calor intenso, cada sufrimiento aparente está haciendo esa pieza más resistente y valiosa. Lo mismo ocurre contigo. La humillación que enfrentas hoy te está fortaleciendo para lo que Dios tiene preparado para tu futuro. David pasó años huyendo de Saúl antes de convertirse en rey. Moisés fue rechazado por su propio pueblo antes de ser levantado como su libertador. Incluso Jesús fue despreciado, azotado y crucificado antes de ser exaltado sobre toda la creación. Si te sientes aplastado, roto e indiferente, recuerda que esta es una etapa previa a la exaltación. Dios no solo está vendiendo tu dolor,
Él está usando ese dolor para prepararte. Lo que hoy parece un peso insoportable, mañana será el testimonio de tu victoria. No estás siendo humillado para ser destruido. Estás siendo pulido para ser exaltado. Cuando Dios usa el tiempo para probar a los humildes y desenmascarar a los sobrios, quieren resultados inmediatos, quieren ser reconocidos rápidamente, quieren que su falsa superioridad sea aceptada sin cuestionamientos. Pero Dios obra de manera diferente. Él usa el tiempo para probar a los humildes y revelar la verdad sobre los sobrios. El tiempo fue la prueba de fuego para muchos hombres y mujeres de Dios en la Biblia. José esperó años en prisión antes de ser exaltado. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de liberar a Israel. David fue ungido rey cuando aún era joven, pero tuvo que esperar años huyendo de Saúl antes de ascender al trono. El tiempo puede parecer una sombra, pero en realidad es el filtro de Dios. El que no es fiel en el tiempo de la humillación no puede ser exaltado. Quien haya construido su grandeza sobre la base de la manipulación y la arrogancia, tarde o temprano caerá. Es por esto que Dios a menudo permite que los narcisistas y los sollosos prosperen por un tiempo. Él los deja crecer como la mala hierba entre el trigo, pero cuando llega el momento adecuado, corta sus raíces y expone su falsedad. Y cuando llega la exaltación, nadie se la puede quitar. No te desanimes, estás planeando. Y cuando Dios decida que ha llegado el tiempo de tu exaltación, ningún hombre podrá detenerlo. Cuando la vergüenza se convierte en honor ante tus enemigos, es uno de los dolores más profundos que puede sentir un ser humano. Pero ¿qué sucede cuando Dios convierte esa vergüenza en honor? Dios no solo levanta a los que han sido humillados, sino que lo hace de una manera tan grandiosa que sus propios enemigos tienen que presenciarlo. Piénsalo. Quien te llamó tendrá que considerar lo que Dios ha hecho en tu vida. Los hermanos de José que lo vendieron como esclavo tuvieron que inclinarse ante él cuando se convirtió en gobernador de Egipto. Los mismos que se rieron del sufrimiento que experimentaron y que dependen de él para sobrevivir. Mardoqueo, quien fue despreciado y amenazado por Amán, terminó vestido con ropas reales y desfilando por las calles como un hombre honorable, y el propio Amán, que trató de destruirlo, se vio obligado a considerar su grandeza antes de caer en desgracia. Aquellos que hoy intentan humillarte no saben que, a su debido tiempo, Dios les hará testigos de tu exaltación. Dios no solo te levantará, sino que lo hará en el rostro de aquellos que te han despreciado. Y lo más increíble, no necesitas vengarte ni responder a los insultos. Si hoy sientes el dolor de la vergüenza, si te ridiculizan por confiar en el Señor, recuerda, tu historia aún no ha terminado. La vergüenza que sientes hoy será reemplazada por un honor que nadie podrá borrar. Cuando Dios usa las pequeñas cosas para hacer caer las grandes cosas, los orgullosos incluyen en el tamaño de su fuerza, en la influencia que tienen, en el poder que acumulan. Creen que son invencibles, que nadie puede detenerlos, que su posición está garantizada para siempre. Pero Dios tiene un estándar completamente diferente. Él usa las pequeñas cosas para derribar las grandes. ¿Quién habría pensado que una piedra lanzada por un joven pastor derribaría a un gigante experimentado en batalla? ¿Que un simple bastón en las manos de Moisés dividiría el mar rojo? ¿Que 5 panes y 2 peces alimentarían a una multitud? ¿Que una cruz, instrumento de vergüenza, se convierta en el símbolo de la mayor victoria de la humanidad? El problema con los narcisistas y la gente arrogante es que no ven el poder de lo pequeño. Pero Dios siempre exalta a los humildes y humilla a los sobrios con lo que ellos menosprecian. Cuando Dios quiere actuar,
No necesita grandes estructuras. Utiliza lo inesperado, lo que parece insignificante. Quizás hoy te sientas pequeño. Quizás mires a tu alrededor y veas personas que parecen ser mucho más poderosas que tú. Pero lo que los sobrios no entienden es que Dios se especializa en convertir pequeños comienzos en grandes finales. Si te sientes despreciado, sin recursos, sin reconocimiento, recuerda, Dios siempre elige a los pequeños para confundir a los grandes. Nadie puede detenerlo. Cuando Dios usa la debilidad para mostrar su fortaleza, el mundo enseña que solo los fuertes ganan. Los narcisistas creen que su confianza en sí mismos, su apariencia de poder y su arrogancia son signos de invencibilidad. Pero Dios tiene un principio diferente. Se manifiesta con poder en la debilidad de los humildes. Piénsalo. ¿Cuántas veces ha utilizado Dios a los débiles para avergonzar a los poderosos? Gedeón era el más joven de su casa, y sin embargo, Dios lo llamó a liderar un ejército. El propio ejército de Gedeón se redujo de miles a solo 300 hombres. A los ojos humanos era imposible ganar la guerra con tan pocos, pero la victoria de Dios no viene de la fuerza humana, sino de su poder. Pablo entendió esto cuando escribió: «Cuando soy débil, entonces soy fuerte». Los 3 Corintios 12:10. La debilidad humana no es un obstáculo para Dios. De hecho, es la plataforma que Él utiliza para manifestar su gloria. Si hoy sientes que no tienes fuerzas para continuar, si piensas que tus fracasos y tus limitaciones te impiden vencer, recuerda, es precisamente en esta condición que a Dios le gusta actuar más. Dios no elige a los capaces, Él da poder a los elegidos. Si estás quebrantado, cansado, desanimado, sintiéndote incapaz de enfrentar los desafíos, entrega tu debilidad a Dios. No se trata de lo que puedes hacer, se trata de lo que Dios puede hacer a través de ti. Cuando Dios hace de tu historia un testimonio poderoso, tu historia no es solo una secuencia de eventos aleatorios. Todo lo que has pasado tiene un propósito. Los arrogantes y narcisistas creen que su historia será escrita con sus propias manos, con su propio poder. Pero los que ponen su mirada en Dios saben que Él es quien guía cada capítulo. Piénsalo. Los personajes más notables de la Biblia fueron aquellos que pasaron por grandes pruebas antes de ser exaltados. ¿Qué tienen todos en común? Su sufrimiento no fue en vano. El dolor se convirtió en testimonio. Ahora mira tu propia vida. ¿Qué está construyendo Dios a través de tu viaje? Aquellos que te humillaron tal vez pensaron que estaban escribiendo tu final, pero ellos solo estaban contribuyendo al testimonio que Dios está construyendo en sus vidas. Y con el tiempo, tu historia se utilizará para inspirar a otros. Tu exaltación no será solo para tu gloria, sino para que muchos vean el poder de Dios a través de ti. La humillación de hoy será el testimonio de tu victoria mañana. Créelo. Cuando Dios prepara la mesa en presencia de tus enemigos, ¿alguna vez has sentido que quienes te humillan siempre parecen estar un paso adelante? Que mientras tú luchas y sufres, aquellos a quienes desprecias continúan prosperando sin ninguna consecuencia. Este sentimiento puede ser desesperante. Te esfuerzas por hacer lo correcto, pero parece que los arrogantes y manipuladores siguen campando a sus anchas. Pero aquí hay algo que Dios quiere que entiendas. La exaltación de los sobrios es temporal, pero su victoria será permanente. Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Prepara mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Esto significa que Dios no solo te exalta, sino que se asegura de que aquellos que tuvieron que humillarlo vean tu elevación. La mesa preparada por el Señor no es una mesa cualquiera. Es un banquete de honor, un momento en el que Dios transforma todo tu dolor
en un testimonio de gloria. Aquellos que te despreciaron tendrán que considerar lo que Dios ha hecho en tu vida. Verán que ninguna arma contra ti ha prosperado, que todo lo que tramaron para vuestro mal se convirtió en vuestro bien. Y sabéis qué es lo más sorprendente. No necesitas vengarte, no tendrás que demostrar nada a nadie. Cuando Dios te exalta, no hay argumento contra su poder. Si hoy sientes que no estás abandonado, esperando justicia, recuerda esto: Dios ya está preparando tu mesa. Cuando Dios usa la humillación como entrenamiento para la victoria, muchos ven la humillación como un castigo. Pero es la humillación que estás enfrentando ahora en realidad un entrenamiento divino para lo que está por venir. El mundo ve el dolor como un signo de derrota, pero Dios lo usa como herramienta para preparar a quienes Él ha elegido. Ningún gran hombre o mujer de Dios fue exaltado sin pasar primero por el valle de la humillación. David no se convirtió en rey de la noche a la mañana. Primero tuvo que aprender a ser sirviente. José no gobernó Egipto inmediatamente. Primero tuvo que pasar por el hoyo, la esclavitud y la prisión. Moisés no liberó a Israel en el primer llamado. Primero fue rechazado, huyó y pasó 40 años en el desierto. ¿Qué te está enseñando Dios en este momento de humillación? ¿Él te está fortaleciendo? ¿Enseñándote a depender más de Él? Muchas veces Dios permite que pases por la humillación para que su exaltación no te destruya cuando llegue. Si José hubiera llegado a ser gobernador sin haber experimentado antes el sufrimiento, no habría aprendido a ser sabio y misericordioso. Si David hubiera fortalecido su trono demasiado pronto, podría haberse convertido en un rey impulsivo y vengativo, no en un hombre conforme al corazón de Dios. La humillación que enfrentas hoy no es tu fin. Agárrate fuerte. Lo que Dios está preparando para ti requiere que pases por este proceso, pero valieron la pena. ¡Felicidades! Has llegado hasta aquí y no ha sido por casualidad. Pocas personas se dedican a buscar la palabra de Dios en profundidad, pero tú lo hiciste hoy. ¿Y sabes qué significa eso? Que Dios te está hablando directamente. Quizás, a lo largo de este estudio, usted haya visto su propia historia en las vidas de José, Ana, Mardoqueo, David, Job, Esther, Daniel e incluso Jesús. Quizás ya hayas experimentado humillación, traición, persecución, momentos de dolor e injusticia. Pero ahora sabéis la verdad. Dios siempre exalta a los que permanecen fieles. Aquellos que quieran humillarte verán tu exaltación. Aquellos que quieran enterrarte verán a Dios resucitarte. A los que quisieron arrestarte en el verano, Dios les abra las puertas para su victoria. Esta es la justicia del Señor. Ahora quiero que hagas algo muy especial. En los comentarios escribe esta frase: espero en el Señor porque Él me exaltará. Cuando escribes esto, estás declarando públicamente tu confianza en Dios. Estás diciéndole al mundo espiritual que crees que tu victoria ya está decretada en los cielos. Además, quiero preguntarte algo muy importante. Comparte este estudio con al menos 3 personas. No tienes idea de cuántas vidas pueden ser impactadas por este mensaje. Puedes ser el instrumento de Dios para traer esperanza a alguien que está enfrentando una humillación en este momento. Y si aún no estás suscrito a este canal, hazlo ahora. Piensa conmigo, si has sido bendecido por estos mensajes, ¿por qué no ser parte de esta familia de fe? Al suscribirte te aseguras de seguir recibiendo estudios como este. Y más que eso, estás ayudando a difundir la palabra de Dios. Suscribirse a un canal como este es más que un clic. Es un compromiso con tu crecimiento espiritual. Ahora, antes de cerrar, quiero que te detengas unos segundos. Cierra los ojos, respira profundamente y disfruta de este momento de paz. Escucha una canción que está sonando de fondo.
Deja que el Espíritu Santo ministre tu corazón. Y antes de irte, di una palabra de agradecimiento a Dios. Gracias por estar aquí. Que el Señor te bendiga, te guarde y te exalte en el tiempo oportuno. Amén.